Ha llegado el momento de presentaros este espacio en esta mañana, este espacio de reflexión, este estudio bíblico, y continuamos con el libro de Hechos. Hoy llegamos al capítulo 10, Pedro y Cornelio. Mientras que Pedro estaba visitando y enseñando a los creyentes en Jope, en un puerto al norte, un hombre romano recibió una visión divina que lo conectaría con Pedro. Hechos 10:1 dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Cornelio era un centurión romano, un militar que tenía a su cargo un centenar de soldados. Él estaba localizado en Cesarea, que era un gran puerto que los romanos habían construido en la costa de Israel. Actualmente está localizado entre Tel Aviv y Haifa. Este puerto fue construido por Herodes el Grande y fue dedicado a César Augusto. Alrededor del puerto creció la ciudad de Cesarea Marítima, la cual se convirtió en sede de los romanos en la provincia de Judea. Era una de las colonias del Imperio Romano cuyo nombre fue posteriormente cambiado a Siria-Palestina en el año 134 como reacción a las revueltas de los judíos. La relación entre judíos y romanos no era la más cordial en los tiempos de los Hechos. Por eso podría parecer extraña la descripción que se hace en Cornelio, el centurión romano. Hechos capítulo 10, versos 1 y 2. Habría en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Evidentemente, Cornelio era creyente en el Dios de Israel, él y toda su casa. Él no escondía su fe, sino la vivía en pleno. No solo de palabra, sino también de hecho. Lucas se refiere a él como piadoso y temeroso de Dios. La única otra ocasión en que Lucas usa la palabra que se traduce como piadoso es en relación a Ananías, hombre piadoso según las normas de la ley y de quien daban buen testimonio. Lo veremos próximamente, Hechos capítulo 22, verso 12. Aunque Cornelio estaba en Cesarea y no en Jerusalén, él oraba a la misma hora que se hacía en el templo. En ese templo las oraciones diarias eran continuas prácticamente. Esto era a las 9 a.m., hora tercera de los romanos. A las 3 p.m. era la hora novena. Mientras que Cornelio se disponía a hacer la oración de la tarde, el Señor le mandó un mensaje a través de un ángel. Hechos capítulo 10, versos del 3 al 6. Como a la hora novena del día, vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo: ¿qué quieres, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Despacha ahora a algunos hombres a Jope y manda a traer a un hombre llamado Simón. Bueno, eso de despachar, la traducción de la Biblia es totalmente diferente, ¿no? Tenemos que poner la Real Versión de Reina Valera, que es quizás la que más hemos leído. Este se hospeda con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Aunque Cornelio era romano, él quería saber mucho más de Dios. Pero por ser gentil, el acceso al templo y a los judíos era limitado para él. No obstante, Cornelio oró a Dios y él le respondió. Por muy extrañas que le parecieran las instrucciones del ángel, Cornelio respondió y actuó de inmediato. Eso es obediencia. No hizo como Jonás, que se excusó, sino que al momento obedeció. Y después que el ángel le hablaba se había ido, Cornelio llamó a 2 de los criados y a un soldado piadoso de los que constantemente le servían, y después de explicarles todo, los envió a Jope. Cornelio no escogió a cualquiera persona para esta misión, él envió a personas temerosas de Dios. Lo acabamos de mencionar, Cornelio llamó a 2 de los criados y a un soldado piadoso. Dato interesante, soldado piadoso. Y eran personas que constantemente le servían. O sea que puso su confianza en personas que tú le mandabas un trabajo y ellos obedecían. Eran fieles en su trabajo, eran fieles en su ministerio. Mientras los enviados de Cornelio iban en camino, el Señor preparó a Pedro para recibirlos. Hasta el momento Pedro solo había ministrado a judíos y también a samaritanos, que eran, como todos sabemos, una mezcla entre israelitas y gentiles, pero nunca romanos, a quienes los consideraban impuros. Ese rechazo
No era por prejuicio racial ni porque los consideraran sucios físicamente, sino se trataba de una impureza ritual. En la Torá están descritas las acciones y cosas que pueden hacer que una persona se vuelva impura, y eso le impide poder entrar al templo, hasta pasar por la debida purificación. Por eso muchos judíos se mantenían alejados de los gentiles para no contaminarse, y Pedro era uno de ellos. Pedro no se juntaba con gentiles, pero Dios estaba a punto de cambiarle la opinión con una experiencia que lo sacó fuera de su zona de comodidad. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como a la hora sexta. Tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis. Pedro estaba hospedado en la casa de Simón el Curtidor, un judío que vivía en Jope. Él subió a la terraza de la casa a mediodía, sería la hora sexta, a la hora del almuerzo, y es interesante cómo Dios utiliza las circunstancias naturales de la vida para hablarnos, tal como lo hizo con Pedro. Y vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía bajado a la tierra por las 4 puntas. Había en él toda clase de cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz que dijo: «Levántate, Pedro, mata y come». Mas Pedro dijo: «De ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo». Yo viendo este pasaje, estos versículos, podría pensar Pedro que era una prueba. Tenía mucha hambre y a lo mejor podía ser una tentación, una prueba. Pero él sabía muy bien que no debía comer animales impuros, tal como lo señalaba la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 14. Vamos a leer lo que le dice Levítico, el libro de Levítico, al respecto. El Señor habló a Moisés y a Aarón diciéndoles: «Hablad a los hijos de Israel y decidles: estos son los animales que podéis comer de entre todos los animales que hay sobre la tierra». A esto se aferraba Pedro. Por eso Pedro no quería comer, porque pensaba que era impuro o inmundo. Ese pasaje está en Levítico capítulo 11, versos del 1 al 4. También puedes leer las otras referencias en Levítico 11, del 9 al 10. Pedro conocía bien todas las leyes de los animales que se podían comer, y había cumplido con ellas. Por eso le extrañó en gran manera que una voz del cielo le dijera: «Mata y come». Tal vez pensó que el diablo lo estaba tentando, pero para su sorpresa, la voz del cielo le volvió a hablar. De nuevo, por segunda vez, le dijo: «Lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro». Y esto sucedió 3 veces, e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Podríamos pensar que Pedro estaba confundido y que no entendía lo que la visión significaba, ya que sabía bien lo que estaba escrito en la palabra de Dios. ¿Acaso Dios iba a ir en contra de su propia orden? Pedro se preguntaba qué significaba la visión, y la respuesta no tardó en llegar. Mientras Pedro estaba perplejo pensando en lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, después de haber preguntado por la casa de Simón, aparecieron en la puerta. Y llamando, preguntaron si allí se hospedaba Simón, al que también se llamaba Pedro. Mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo: «Mira, 3 hombres te buscan. Levántate pues, desciende y no dudes en acompañarlos, porque yo los he enviado». Fue el Espíritu Santo el que le reveló que las 3 visiones tenían que ver con los 3 hombres que llegaban a buscarle. En términos normales, él no dejaría entrar a la casa a hombres gentiles que eran impuros. Tampoco se iba a ir con ellos, pero el Señor lo preparó con esa visión para recibirlos, para escuchar su petición y para luego acompañarlos. Recibimiento, prestar atención a lo que dicen y luego acompañarles. Pedro descendió a donde estaban los hombres y les dijo: «He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido?». Ellos le dijeron que a Cornelio el centurión, un hombre justo y temeroso de Dios, y que es muy estimado por toda la nación de los judíos, le fue ordenado por un santo ángel que te hiciera venir a su casa para oír tus palabras. Entonces les invitó a entrar y los hospedó. Al día siguiente se levantó y se fue con ellos. Pedro no se hubiera ido con los gentiles, pero el Señor preparó el corazón, no solo para recibir a estos 3 enviados y visitar a Cornelio, que era un creyente en Dios, sino también para romper
los paradigmas y darse cuenta que el Evangelio se extendería más allá de las fronteras de Israel. Al llegar a la casa de Cornelio, Pedro compartió la revelación que tuvo. En términos normales, él no habría entrado en la casa de un gentil, y más la de un soldado romano. Pero el Señor, como hemos mencionado, estaba abriendo puertas a los gentiles para que entraran al reino de Dios. La visita de Pedro fue la respuesta a la oración de Cornelio. Cornelio dijo: a esta misma hora, hace 4 días, estaba yo orando en mi casa a la hora 9, y he aquí un hombre con vestiduras resplandecientes se puso delante de mí y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus palabras de caridad han sido recordadas. Todas ellas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz llamar a Simón, que también se llama Pedro. Él está hospedado en casa de Simón el curtidón junto al mar. Tal vez Cornelio no sabía la razón por la que Pedro debía llegar con ellos, ni sospechaba lo que él les hablaría, pero él sabía que el Señor le había indicado invitar al apóstol, y así lo hizo. No solo Cornelio y sus amigos tenían algo que aprender, también Pedro estaba aprendiendo de este proceso. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo, le es acepto. Mirando a través de internet sobre la última parte, en la religión judía, para ser aceptados, debían pasar por un proceso de conversión que consistía en 3 pasos: circuncisión, inmersión y sacrificio. Y esto no está escrito en la Torá, sino son requisitos impuestos por el hombre. A través de esta experiencia, Pedro se dio cuenta que para entrar en el reino de Dios, lo que el Señor espera es que teman a Dios y que guarden sus mandamientos. Y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y también que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para hacer tu bien. Pedro y los apóstoles comenzaron a entender que la fe en el Dios de Israel y en Jesús el Mesías no era algo exclusivo solo para los judíos. Era para toda la humanidad. Esta idea está plasmada desde el llamado de Abraham, cuando el Señor le prometió que todas las naciones de la tierra serían benditas a través de su descendencia. Lo dice Génesis capítulo 22, versos del 16 al 18. Pablo explica que esa simiente prometida es Cristo. Gálatas 3, capítulo 14, también hasta el 16, al fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, a la descendencia de Cristo. Pedro llegó a entender el mensaje de la visión. Lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Los judíos consideraban a los gentiles como impuros, pero no debían verlos así, ya que el Señor les dijo que estaba abriendo a ellos también las puertas del reino de los cielos. Esa fue la lección para Pedro. Pero ahora él debía compartir con estos gentiles que creían en el Dios de Israel, quienes estaban listos para escuchar el Evangelio. Hechos capítulo 10, versos del 36 al 43. El mensaje que él envió a los hijos de Israel predicando la paz por medio de Jesucristo, que el Señor de todos, vosotros mismos sabéis lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Mientras Pedro hacía su parte compartiendo las buenas nuevas del Evangelio, aquí llega el momento ideal, el momento magnífico, ese momento que todos estaban esperando. El Espíritu Santo hizo también su parte. Pedro compartía, hacía su parte, hablaba lo que Dios ponía en su corazón y el Espíritu Santo hacía también su parte. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que escuchaban el mensaje, y todos los creyentes que eran de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron asombrados porque el don del Espíritu había sido derramado también sobre los gentiles.
Al final, Pedro no solo visitó la casa de Cornelio por un día, sino que se quedó más tiempo para enseñar y para compartir de parte del Señor. Y cuando compartes lo que el Señor pone en tu corazón, cuando predicas, cuando evangelizas a las personas y tú tienes una relación personal con Dios, Él pone lo que tienes que decir. De hecho, hay varios versículos que dicen que el Señor pondrá en nuestra boca lo que tenemos que decir. Pedro hacía su parte, compartía las buenas nuevas del Evangelio y el Espíritu Santo hizo su parte. Se derramaba sobre las demás personas. Qué bonita historia. Ayer a la noche la estaba leyendo y es una historia, para mí, yo creo que la tengo entre mis favoritas y yo espero que sea una historia que pueda tener un mensaje especial para ti. Hoy en 30 más 30, Pedro y Cornelio. Llegamos a Hechos capítulo 10. Si tú quieres aportarnos algún comentario, alguna reflexión, si en algo me he equivocado, si en algo he fallado, no me he expresado bien, yo te invito a que me corrijas, a que envíes tu comentario a través del WhatsApp, a través del Facebook o a través del canal de YouTube 30 más 30 Radio.